Shalom, shalom, sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio Herederas del Reino. Aquí le está hablando la hermana Alicia Saud de los ministerios Aleph Tav. Y vamos a continuar con el tema del reino de los cielos. Desde hace ya 2 semanas estamos hablando acerca de este reino que se está aproximando hacia a nosotros, que ya está en nuestras vidas, pero que también se está aproximando a todos los habitantes del mundo. Y la semana pasada habíamos hablado acerca de lo que era el rey de justicia, del rey soberano que gobierna en el reino de los cielos, nuestro Mesías, nuestro amado Mesías Yahushua. Y también acerca de los hijos de justicia, acerca del nuevo sacerdocio, cómo había sido traspasado, que ya no era el sacerdocio arónico, que iba el que está en declive, más el que va ahora creciendo es el sacerdocio sadoquita. Y hoy vamos a continuar hablando un poco acerca de lo que es el sacerdocio sadoquita. Y esta lección se titula Los hijos de Sadoc. Vamos a leer en la palabra, sin más preámbulo, en Isaías 66:20. El profeta Isaías nos dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahweh. También vamos a leer en el Nuevo Pacto, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, 9 y 10, versos 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Muy importante notar acá, como dice que ellos han sido redimidos, no solamente de la tribu de Leví, sino que han sido redimidos ahora de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, y han sido puestos como reyes y sacerdotes, y la función de ellos va a ser reinar sobre este planeta Tierra. Es importante para poder entender cómo se maneja el reino de los cielos, entender que el reino se divide en dos ramas principales. Una es la realeza y el otro es el sacerdocio. Entendemos que de las 12 tribus de Israel, a la tribu de Judá es a quien le correspondió el trono, pues de allí es de donde viene nuestro Mesías Yahushua. Pero el sacerdocio fue otorgado a la tribu de Leví, específicamente a la casa de Aarón. Así teníamos una tribu que eran levitas y la casa de Aarón que eran sacerdotes. Pero el sacerdocio fue corrompido y Yahweh levantó a Yahushua HaMashiach como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec o rey de justicia. Y esto lo vimos en la lección pasada cuando estuvimos revisando en el libro, en la carta a los Hebreos. Hoy día pues estamos hablando acerca del sacerdocio sadoquita. Vamos a leer en Ezequiel 44 del 6 al 16 y presten mucha atención a esta lectura, porque esta lectura nos va a dar un vistazo hacia lo que es el reino y cómo se va a manejar el reino en el futuro. Dice en el verso 6: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Yahweh el Señor, basta ya de todas sus abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para entrar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Antes de continuar, bien importante notar que habla de extranjeros incircuncisos, tanto de corazón como incircuncisos de carne. Nos está hablando de los dos pactos, el primer pacto que fue establecido con Moisés y el segundo pacto que fue el establecido con Yahushua,
que la circuncisión es la del corazón. En el verso 8 dice, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. ¿Qué nos está diciendo aquí? Yahweh está reclamando tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá acerca de personas que están mirando las cosas santas o que están velando, guardando, ministrando las cosas santas, pero que estas personas son incircuncisas tanto de corazón como de carne. Puede ser que la persona sea incircuncisa de corazón o puede ser que sea incircuncisa de carne. Y esto es algo que Yahweh simplemente dice que no lo va a tolerar. El verso 9 dice, así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Yahweh el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. ¡Qué pasaje tan interesante! Yahweh estaba cansado de la corrupción del sacerdocio y por ello el profeta Ezequiel dice que ahora él iba a levantar a los sacerdotes levitas hijos de Sadoc para ministrar delante de él. Pero tenemos que preguntar acá, ¿quién era Sadoc? Número 1, debemos indicar que el nombre Sadoc significa justo, o sea que los hijos de Sadoc son los hijos del justo o los hijos de justicia. Vamos a ver la historia de Sadoc. La historia de Sadoc y sus hijos es muy inspiradora. Cuando David comenzó su reinado en Hebrón, muchos hombres vinieron a ayudarlo. Entre estos hombres estaba Sadoc, el sacerdote. En Primera de Crónicas 12, del 26 al 28 dice, de los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Cuando Absalón trató de derrocar a David, al rey David, Sadoc, este joven valiente y esforzado, y su familia permanecieron firmes en su apoyo al rey David. También al final de la vida de David, cuando muchos de los compañeros de David se fueron a fin de apoyar al hijo rebelde, a Adonías, Sadoc fue uno de los que permaneció fiel al lado del rey David. Esto lo leemos en Primera de Reyes 1:8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. David estaba envejeciendo y ya muchos no creían en su capacidad de liderazgo. Pero Sadoc permaneció fiel porque sabía que Yahweh estaba con David. Sadoc tuvo la fe para reconocer quién era el ungido de Yahweh. Primera de Reyes, capítulo 1, versos 24 al 27 y del 32 al 34 dice, y dijo a Natán, Rey, Señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar
Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con ustedes los siervos de su señor y monten a Salomón mi hijo en mi mula y llévenlo al Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Fíjense bien que debido a la lealtad inquebrantable, David depositó sobre Sadoc un gran honor. David le dio el honor de ungir a Salomón como rey. Sadoc personalmente ungió a Salomón. Ya hecho rey, Salomón echó a Abiatar del sacerdocio. ¿Y qué fue lo que pasó con Sadoc? Pues Sadoc fue hecho el sumo sacerdote. En Primera de Reyes 2:35 dice, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. La lealtad, la fidelidad fue lo que hizo que este hombre mereciera este alto honor. Pero esto no se quedó allí. En Ezequiel 40:46 se nos dice que la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Yahweh. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, dice Ezequiel 43:19, que se acerquen a mí, dice Yahweh el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación. Todos estos pasajes de la Biblia lo que nos están diciendo es que aquellos que se acercarán a ministrar delante de Yahweh son los hijos de Sadoc, o sea, los hijos de justicia. Esto es muy importante entenderlo en estos tiempos de apostasía, en donde muchas iglesias y denominaciones toman una posición liviana en cuanto a la importancia del sacerdocio. Y se ha dado licencia para permitir comportamiento inmoral a aquellos que se acercan a ministrar delante de Yahweh. Esto lo vemos cuando hay inmoralidad dentro de los ministros. Lamentablemente se escuchan noticias escandalosas de ministros que se muestran piadosos, pero que su vida privada está manchada y contaminada. Esto debe hacernos reflexionar acerca de la vida que llevamos, sobre todo si estamos participando del ministerio. La palabra dice claramente que Elohim no puede ser burlado y que todo lo que sembremos, eso segaremos. Si estamos ministrando delante de Yahweh, pero nuestras vidas están corruptas, debemos analizarnos, arrepentirnos y limpiarnos de toda impureza, ya que daremos cuenta a Yahweh de nuestro comportamiento. Ser un verdadero hijo de justicia o un hijo de Sadoc es un título de nobleza de lo más elevado. Pero debemos entender que estamos para servir, pues en realidad esto es lo que hacen los sacerdotes. Ese título no significa nada si no llegamos a entender esto. Quizás usted, el que está escuchando, anhele el sacerdocio, pero no está dispuesto a pagar el precio que ello conlleva. Eso es una consagración y entrega total, además de la fidelidad y de la lealtad. Si no estamos dispuestos a circuncidar verdaderamente el corazón, es preferible no anhelar esta posición. De otra manera, lo que estaremos es acarreando mayor juicio sobre nosotros. En Apocalipsis, capítulo 3, verso 12, hay una promesa muy interesante. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Elohim y mi nombre nuevo. Solo a los vencedores de la congregación de Filadelfia se le permite acceso al templo. Esto es bien importante entenderlo, amados hermanos, porque muchos piensan que cualquiera se va a acercar delante de la presencia del Eterno a ministrar. Pero la palabra nos está diciendo algo muy diferente.
Vamos además a examinar Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mida el templo de Elohim y el altar y a los que adoran en él. Fíjate muy bien, son 3 cosas que dijo que tenía que medir: el templo, el altar y a los que adoran en él. Los que adoran dentro del templo tienen una medida, y esto concuerda con Ezequiel 43, que nos habla acerca de las medidas del altar. Ezequiel 41 habla acerca de las medidas del templo. Y Ezequiel capítulo 44 nos indica las medidas de aquellos que serán admitidos dentro del templo. En otras palabras, no todos van a entrar dentro del templo. Y volvemos nuevamente a leer en Ezequiel 43, donde Yahweh les dice: basta ya de todas sus abominaciones que hace Israel, de traer extranjeros para estar incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y contaminar mi casa. Entonces allí es donde Yahweh vuelve a decir que solamente los hijos de Sadoc, en el verso 5 dice: más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Pero vemos que al apóstol Juan se le dio una caña de medir para que midiera a los que adoraban dentro del templo. ¿Qué medida será esta? Esta medida tiene que ver con lo que escribió el apóstol Pablo en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Entonces, la medida que se está pidiendo para poder entrar dentro de lo que es el sacerdocio que va a ministrar en el milenio es una medida de perfección, la altura, la plenitud del Mesías mismo. Por eso los sacerdotes tienen que dar la talla. Y es también por esto que Elohim está haciendo un proceso de selección en estos mismos momentos, ya que no todos serán escogidos para el sacerdocio. Recordemos la palabra misma, Yahoshua mismo lo dijo: muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Entonces vamos a dejarlo hasta acá en este momento, y las espero para la próxima semana, donde vamos a continuar hablando acerca del reino celestial, de ese reino que se aproxima, y donde debemos ser instruidos para poder entender cómo es que va a funcionar todo según la palabra del Eterno. Yahoshua les bendiga y les espero para la próxima semana. Shalom, shalom.